Hola, bienvenidos, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que estés en este análisis bíblico, esta ocasión. Gracias a todos los que cada semana están pendientes, los que le dicen a los amigos: oye, conéctate, el tema que estamos viendo es increíble. Y aprovechamos este inicio para decirte: habla, contacta a algunos amigos, diles que ya estamos en la transmisión y que pueden tomar oportunidad para aprender de este tema. En este caso, con un amigo de muchos años aquí también de Trigo y Miel, Efraín González, que es primera vez que está en un análisis. Bienvenido, Efraín. Felipe, Sergio, muy buenas tardes y qué alegría poder estar en esta ocasión con ustedes. Y en especial de este tema, que eres uno de los que más te gusta, ¿verdad? Así es. Los hechos del Espíritu Santo. Y bueno, ¿quién no conoce a Sergio Ricardo Anaya, doctor en divinidades y en dichología mexicana? Bienvenido, Sergio. Gracias, un gozo y estar aquí con Efra, una bendición. Que andas muy Saludos. arregladito de la barba, te veo pues muy que me dijeron que vas a ir a una boda. Vamos a casar, Ay. venimos preparados. Pues vamos a iniciar. Ya tenemos algunas sesiones de este nuevo tema, los hechos del Espíritu Santo, y está tomado de precisamente el libro de la Biblia que se denomina o llama Hechos de los Apóstoles. Hay por ahí un debate antiguo que no era el nombre del libro en el original, que en el original hace muchos años el libro se llamaba Los Hechos del Espíritu Santo. Luego hubo una reunión donde varias personalidades del mundo cristiano antes se reunieron y decidieron ponerle Hechos de los Apóstoles. Pero al leer con detenimiento este libro, veremos que realmente lo que resalta es el mover del Espíritu Santo a través de los apóstoles, en especial del apóstol Pablo, ex Saulo de Tarso. Y quisiéramos comenzar con la indicación bíblica de Efesios 5:18, que es una porción esencial si vas a revisar en la Biblia el tema del Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18: no se embriaguen de vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y hemos compartido con todos ustedes la traducción del lenguaje actual de esta porción, que dice: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos, más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno es un mandamiento, es el estado normal de un cristiano. Es en la llenura del Espíritu Santo que podemos tanto entender como vivir la vida que Dios nos ha llamado. O sea que muchas personas saben que el proceso de encontrarse con Dios es entender que Dios nos ama, que murió por nosotros, darle el control de nuestra vida a Él, por decir, recibir y entregarle nuestra vida a Jesús, dar el paso del bautismo en agua, se empieza uno a congregar y muchos se quedan hasta ahí, Efraín. Exacto. Sin embargo, vemos claramente en el libro de los Hechos, capítulo 2, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 17, que después de que creyeron hubo una segunda experiencia, que fue la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. Me encantó como lo dices, experiencia. Es una experiencia encontrarse con el amor de Dios. Así es. Y saber que Él te perdona tus pecados, eso te cambia. Totalmente. Pero hay otra experiencia igual de profunda, que es ser lleno del Espíritu Santo. Así es, si analizamos la vida de probablemente el apóstol que más reflejó a Cristo, Pablo, tuvo estas dos experiencias. En Hechos 9 se encuentra con Jesús, se encuentra con Cristo, y más adelante es lleno del Espíritu Santo. Sí. Y estos dos eventos y experiencias son fundamentales para entender y para vivir la vida que Dios nos ha llamado. Gracias. Ser lleno del Espíritu Santo. Sí, como mencionaba Efra, creo que entramos a la dimensión de entender que sin el equipamiento de Dios, que es precisamente el Espíritu Santo, que es quien nos dejó Jesús, porque es una persona en esta tierra, para nuestro tiempo en esta tierra y para prepararnos para la eternidad. Realmente, Felipe, Efra, el Espíritu Santo es el que nos prepara para la eternidad. Por eso hay un término que se dice que hemos recibido las arras. Las arras del Espíritu. Acordemos que la palabra arra significa el enganche. Es la señal, ¿no? Es lo primero que Dios nos da como anticipo
hacia lo que representa la eternidad y obviamente para prepararnos por ella. La Biblia dice que Dios viene por una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, y esto sería imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo tiene esa facultad de prepararnos, de llenarnos. En este pasaje donde habla de ser llenos, nos habla de ser controlados, de ser realmente sumergidos, de entender que es a través del Espíritu Santo, como decía Efra, como vamos a poder vivir la vida cristiana. La otra alternativa es una vida cristiana carnal, porque la realidad es que sin el Espíritu Santo no hay otra opción más que vivir una vida cristiana con toda, vamos a decirlo así, la actitud, la disposición, la motivación, pero sin la capacidad de poder vivirla, ¿no? Y creo que ahí es donde será importante que nosotros entendamos que no es un lujo, como decía Fred, es un mandamiento y tiene que ver obviamente con el propósito de Dios para todo lo que Él nos ha puesto, dado en el sentido específico de característica de la vida cristiana. Entonces, Sergio, una persona que recibe a Jesús y que se da cuenta de su vida de maldad, o sea, las personas asumimos que no somos malas, pero cuando nos encontramos con Dios o el amor de Dios nos damos cuenta que somos pecadores, porque solamente podemos recibir el perdón de nuestros pecados o la salvación que Dios nos da a través de Jesús si reconocemos nuestro pecado. Y encontrarse con el amor de Dios es una experiencia maravillosa. Luego se empiezan a reunir y escuchan lo del bautismo y se bautizan como una demostración pública de que deciden seguir a Jesús. Y los que nunca se llenan del Espíritu Santo, la gente dice que tú recibes el Espíritu Santo cuando recibes a Cristo. Yo lo diré de la siguiente forma, no sé qué piensa Efra, pero creo que una persona que recibe a Jesús y no se llena del Espíritu Santo se va a ir al cielo, obviamente tiene vida eterna, pero en esta tierra no va a poder estar en la dimensión, al nivel, a la expectativa de lo que representa la vida espiritual. No se puede vivir una vida en el Espíritu sin el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? ¿Tú tienes cuántos años de pastor, Efraín? 24 oficialmente. Aunque sí, tal vez cuidabas a alguien antes de esa fecha, una iglesia formal. Tú tienes experiencia como pastor y amas a la gente. He estado muchas veces contigo y hemos platicado de el esfuerzo que hacen para que más gente conozca al Señor. ¿Por qué enfatizar que no es suficiente rendir tu vida a Cristo, reconocer tus pecados, sino buscar no tener el Espíritu Santo como un sello, sino la llenura? ¿Qué pasa con los que no son llenos, Efraín? Justo en Hechos 19 tenemos una historia. Pablo encuentra este grupo de cristianos y les pregunta si recibieron Sí, el Espíritu Santo. bien. Cuando creyeron, y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Nos estás hablando de cuando la iglesia de Éfeso. ¿Por qué Así no lo es. lees, por favor? Sí. Hechos 19, verso 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Uy. Y él les pregunta: entonces, ¿en qué fueron bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y después, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, tenemos una comunidad de fe. 12 que habían creído en el Sí. Señor Jesús. Y habían creído por el mensaje de Juan y habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Obviamente Juan predicaba de Cristo y Sí. bautizaba en agua para arrepentimiento, y creyeron en el que había de venir, pero era una comunidad de fe que no había ido más profundo. Y yo admiro a la gente que vive una fe y que no la pierde. Admiro su perseverancia, pero también lamento que no vayan más profundo, porque ahí está. Pablo llega y pregunta: fueron bautizados en el Espíritu Santo, y ellos dicen: ni siquiera hemos oído si existe tal cosa, ¿no? Sí. Y Pablo dice: bueno, les explica, los bautiza en el nombre del Señor Jesús, y después de eso les pone las manos y son bautizados.
Y ahí vemos que el bautismo del Espíritu Santo casi es inmediato al bautismo en agua, por ejemplo. Sí, no tiene que haber como un proceso necesariamente, ¿no? Y la experiencia de ser bautizados en Jesús, ya creían, ahora lo ven como algo que ya aconteció, porque no sabían que ya había acontecido, como algo que acontece y después la segunda experiencia, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y si pudiéramos ver más adelante qué pasó con Éfeso, Fue una iglesia enorme. probablemente la más grande de la humanidad por la cantidad de gente que había en el mundo en aquel entonces. Sí. Probablemente, Era una capital de idolatría a una diosa pagana llamada Diana. sí, y vemos con este grupo más adelante que hay una revuelta total en todo Éfeso, y comienza con 12 hombres llenos del Espíritu Santo. Entonces podríamos definir que la vida cristiana no es solo encontrarse con Jesús, reconocer tus pecados, bautizarse en agua y seguir a Cristo, sino ser lleno del Espíritu Santo y seguir a Cristo. Porque nos dices en tu primera intervención que es un equipamiento. ¿Qué pasa cuando recibes el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que te falta cuando no lo recibes como una llenura? Cuando lo que nos falta pues son los dones de poder, la obra, que la fuerza, vamos a decirlo de esta manera, que llevó a los discípulos en el libro de los Hechos a hacer todo lo que hicieron. No fue la fuerza humana ni la convicción personal, fue el poder del Espíritu Santo. Pablo mismo, citando esto en la primera carta, en el capítulo 2, él explica cómo habría las misiones. Dice: no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder. Y eso le seguía a una predicación de Cristo en la cruz. O sea que el Espíritu Santo habilita un poder sobrenatural para en esta tierra vivir una vida, digamos, que agrada a Dios, o como la planeó Dios para agradar a Dios. Si no, todos vivimos en nuestras fuerzas. Vivimos en nuestras fuerzas y tratamos de tratar gente que tiene situaciones espirituales con argumentos naturales. Y no sé, yo creo que todos en algún momento hemos tenido alguna situación como pastores, una persona que tiene una situación y le explicamos y hablamos y aconsejamos y no pasa nada. Y el hermano, bueno, un amigo nuestro que trabaja mucho con estos temas, y hablando sobre las opresiones, porque hay opresiones espirituales, y nos quedamos con esto: resistid al diablo. Y él dice: cuando está afuera hay que resistirlo, cuando está dentro hay que sacarlo. Y cuando gente tiene situaciones espirituales y solamente las queremos tratar a nivel psicológico, obviamente no va a funcionar. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, y es donde las cosas cambian. Entonces, Sergio, un cristianismo sin la experiencia de ser lleno, porque es una experiencia. La primera porción que leímos de Efesios 5:18 dice: sean llenos, o literalmente dice ser llenos del Espíritu Santo. Y ese es un presente continuo. Si pudiéramos ver la forma en que está escrito, es: sean llenos constantemente, porque no se trata de solo una experiencia inicial, se trata de una llenura constante. Sí, es que aquí entramos a entender que, perdón, yo he platicado con personas, seguramente ustedes igual, que tienen esa duda. Es que yo no sé si soy lleno del Espíritu Santo. La realidad es que si no sabes si eres lleno del Espíritu Santo es porque no eres lleno del Espíritu Santo, porque tú te vas a dar cuenta cuando eres lleno del Espíritu Santo. Es decir, lo que va a suceder en tu vida, en tu mente, en tu conducta, en tu relación con Dios, en tu vida de oración, en la manera de predicar el Evangelio, de compartir a otros de Cristo, la manera de servir a Dios, cambia radicalmente. O sea, yo creo que podríamos decir que aparte de haber un antes y un después de Cristo, en muchos de nosotros, en cuanto a la habilidad de vivir una vida cristiana, tiene que ser un antes y un después del Espíritu Santo. Y yo lo diría de otra manera, no sé qué piensan ustedes. Cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, que representa ser controlado por el Espíritu Santo, ya no es tanto que tanto voy a hacer que el Espíritu Santo haga lo que yo quiero, sino es al revés: que tanto yo voy a hacer lo que el Espíritu Santo
quiere que yo haga, porque ahora Él es el que me va a guiar. Le cedo el control. Exactamente, Él es el que me va a guiar. Si nosotros analizamos el libro de los Hechos, era contundente cómo el Espíritu Santo guiaba a Felipe para acercarse al carro. El Espíritu Santo decía: apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. El Espíritu Santo decía, dijo el Espíritu Santo. O sea, los discípulos estaban convencidos que no era lo que sucedió en el primer capítulo, ¿no? Que andaban ahora sí que regando el tepache, porque andaban queriendo escoger y echar suertes, y porque era algo más humano, más de acuerdo a mi razón, mi característica humana. Cuando llega el Espíritu Santo, cada uno de los hombres de Dios que fueron bautizados y llenados en Él cambian radicalmente su vida y su manera inclusive de servir a Dios, ¿no? Entonces, hablando de nosotros, cuando tenemos una experiencia con el Espíritu Santo, pues obviamente se activa una sensibilidad espiritual para ser guiados por el Espíritu Santo, porque eso es lo que nos va a dar la certeza que estamos haciendo la voluntad de Dios. El Espíritu Santo más nunca nos va a llevar a algo que sea contrario a la voluntad de Dios, algo que sea contrario a la palabra de Dios y contrario obviamente al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, esa certeza que tenemos cuando es el Espíritu Santo el que guía nuestras vidas, pues es fundamental para tener la seguridad de hacer lo que hacemos con la confianza que tenemos, el respaldo, la cobertura y la protección de Dios para nuestras vidas. Me llama la atención, para que todos podamos tener esta perspectiva bien. Yo narro brevemente mi testimonio, pero quisiera yo que leyéramos lo que está en Hechos 9, donde Saulo, precisamente este perseguidor de la iglesia que se convierte en el apóstol Pablo, tiene un encuentro con Jesús. Vamos a decir que ese encuentro lo deja, si recordamos el pasaje, ciego y meditando en 3 días, porque la voz que le dice Saulo cuando se encuentra: ¿quién eres, Señor? Y se está refiriendo a esa experiencia como Dios, porque le llama Señor o Kyrios, con S mayúscula, dice la traducción en español, y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí le cambió el mundo, porque él creía que estaba bien persiguiendo a los seguidores de Jesús. Y luego Dios da instrucciones a un hombre llamado Ananías para que lo saque de esa condición, que quedó ciego, porque dice la Biblia que quedó ciego, y le dice: para que recibas el Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando a mí me comparten de Jesús en el 82 y 83, yo sé que hace muchos años. Yo ni había nacido. Ay, sí, todavía de Efraín, pero de ti toma la barbón, ¿verdad? Pero que yo recibo a Jesús con un proceso de 1 año que me comparten. Vengo de una familia religiosa con 2 tíos curas. Yo fui monaguillo de uno de mis tíos curas 4 años y estudié con jesuitas. De manera que yo traigo un trasfondo religioso bien normal aquí, como en México muchos de nosotros. Me entrego a Jesús y cambia mi vida. Reconozco que Él me ama, mis pecados, que yo decía que no había pecado y que había muchas personas peores que yo. Encuentro que Él me perdona mis pecados, me bautizo. Pero yo siempre había sido un poco retraído, la gente no me cree. Yo me defino en esa etapa como introvertido, retraído. Yo siento que estaba traumado y acomplejado, como tú comprenderás. ¿Por qué te dedicas a eso? A ayudar a la gente. Por muchas cosas en mi casa. Y yo me entrego a Jesús, pero a mí me da miedo el estar con gente que no conozco. Me da temor compartir de Jesús a otros. Recuerdo una historia donde nuestro pastor nos invitó a un parque a compartir, y yo me iba a reportar enfermo. Ya era cristiano, porque no quería ir, me daba pena, vergüenza, pero yo me había entregado a Jesús hasta que recibí el Espíritu Santo como una llenura, y se me manifestó lo que dice la Biblia, que Efraín nos leyó. Comencé a hablar en otras lenguas espirituales. Y de pronto siento yo que un pozo que yo tenía de Dios, o como yo era, que estaba como oprimido por diferentes sucesos en mi vida, y los defino como piedras que tapaban ese pozo, cuando fui lleno del Espíritu Santo, como que se removieron, como que un manantial de agua, porque dice la Biblia que Jesús lo compara con un río que salta para vida eterna de nosotros, o un salto del agua como de un manantial. Removió esas piedras o esos hechos que me habían dañado, traumado, hacerme sentir menos capaz que otros, y empecé a soltarme. Y yo sí puedo decir, como dice Sergio, que yo cambié cuando recibí a Jesús, pero luego cambié más cuando recibí el Espíritu Santo. La gente, cuando me escucha compartir, me dice que si yo siempre he sido así. Le dije: no, yo era callado,
soy un poco callado, aunque no me crean, traumado, acomplejado, inseguro. Pero eso cambió cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, no cuando recibí a Cristo, porque me quise reportar con mi pastor que no iba a ir a compartir a un parque, porque qué vergüenza que me viera alguien que me conocía. Entonces, si leemos ahí, por favor, si nos ayudan a leer, Sergio, y nos ayudan a leer, Efraín, tal vez ya del 1 al 9 está cuando él se encuentra con Jesús, y del 10 al 17 está cuando recibe el Espíritu Santo. Que alguien, tú del 1 al 9, Sergio, y él del 10 al 17. Dice Hechos capítulo 9, verso 1: Saulo, respirando una amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. O sea, este cuate no está buscando a Jesús. No, se está buscando darle en la maraca a todos los cristianos. Mas yendo, verso 3, por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, dice la palabra, le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tremendo. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. A ver, entonces ahí se narra el encuentro de Saulo con Jesús, que representa cuando todos nosotros conocemos a Jesús, y él se da cuenta que está en un camino equivocado, persiguiendo a Dios, a Dios, que le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, y queda ciego de ese encontronazo con Dios. Sí, este pasaje nos narra claramente cómo alguien que puede estar completamente contrario a Dios, Hasta ser un enemigo. un enemigo de Dios, aunque él pensaba que estaba haciendo algo a favor de Dios, puede transformarse. O sea, ese es, digamos, el momento del cambio de dirección, del arrepentimiento, ¿no? De encontrarse con Dios y obviamente recibir las instrucciones, porque es muy curioso la forma en que él responde: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Y me impresiona mucho lo que Jesús le contesta, ¿no? Le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Es decir, ahí estaba la perspectiva. El deseo de Dios es que él aprendiera a ser obediente, comenzara a caminar de acuerdo a la verdad de Dios, pudiera tener realmente la activación de un llamamiento hacia los gentiles, que es básicamente lo que Jesús le da al apóstol Pablo. Pero todavía no hay el cómo. Digamos que Dios le revela el qué, y quizás lo que vamos a leer a continuación nos dé la capacidad de entender el cómo Dios equipó a, en este caso, Saulo, que se convierte en el apóstol Pablo, para hacer lo que aquí dice, ¿no? Específicamente de lo que debes de hacer. Se te dirá lo que debes de hacer, y obviamente cómo lo vas a poder hacer. Entonces vemos el encuentro con Jesús, pero no es solo eso. ¿Qué más hay? Bueno, antes de ir al otro, me gustaría hacer un comentario Adelante. rápido. Pablo, en su manifestación y revelación que tenía de Dios, era un buen hombre. Sí. Obviamente él no creía que ya se había cumplido todo el Antiguo Testamento en Cristo. En Jesús. Creo que el episodio que le abre un signo de interrogación para cuestionar lo que cree es mirar cómo muere en el capítulo anterior Esteban. el primer mártir, que es Esteban, que mientras lo están matando, él los perdona, y él mira el cielo abierto y su rostro se llena de la gloria de Dios. Entonces Pablo ve algo no normal, y ahí comienza un seguidor de Jesús. en un seguidor de Jesús. Y parece que cuando no pasa nada, pero sí pasa. cuando va camino a Damasco, él va pensando todo lo que acaba de vivir, y él está preguntando: Dios, ¿será que estoy equivocado? ¿Será que realmente Cristo? Ese suceso le movió el tapete. Seguro. Y porque parece que es una plática que ya tenían cuando se hace pública, pero parece que era una plática privada entre él y Dios. Y se le presenta en el camino, que al suelo efectivamente, y él pregunta: ¿quién eres, Señor?
Y en ese momento le dice: yo soy Jesús. El Kyrios que él conoce es Cristo Jesús. Y entonces, al reconocer que Cristo es Dios, le pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Y fíjate que creo que tiene razón lo que dice Efraín, porque cuando Pablo narra su conversión, hay 3 veces que la narra. Ajá. En 2 menciona a Esteban. Así es. Las veces que luego él narra cómo se encontró con Jesús, él saca a colación que vio morir a Esteban. Ajá. Porque creo que algo lo afectó, como Exacto. tú dices. Porque Entonces, ¿tú crees que cuando va a Damasco a capturar más cristianos, él ya está cuestionando, porque acaba de ver a Esteban morir muy diferente a todos los demás, quejándose, maldiciendo? exacto, él muere con el rostro resplandeciente y rogando por los que lo están matando. Bendiciendo a los que lo maldicen, Ajá. lo dañan. Entonces, no es normal. Tiene que haber algo divino ahí. Y yo diría, no sé qué piensan ustedes, que Esteban se siembra para dar a luz A Pablo. un Pablo, que si lo vemos en términos de influencia, de trascendencia, pues obviamente es una semilla preciosa la de Esteban, para dar a luz algo tan tremendo como en este caso es el despertar de los gentiles y todo lo que representa la predicación a los gentiles, en todo lo que representa el ministerio de Pablo, ¿no? Pero se tuvo que sembrar, en este caso Esteban, porque si dice la Biblia, estaba yo leyendo ahorita en el capítulo 7, dice que pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Sí, él estaba preparó el asunto con Esteban. ¿Sí? Y obviamente aquí tal vez yo sé que vamos a avanzar, pero qué importante es que la gente vea en nosotros un testimonio. ¿Al padecer? Sí, al padecer, la gloria de Dios en los sufrimientos. Porque no es a veces solamente el poder, sino cómo atravesamos los momentos difíciles. Y fue lo que impactó la vida de No fue un Saulo. testimonio de poder, sino un testimonio de amor en el sacrificio de la dificultad que está viviendo. Ajá. Nuestras dificultades enfrentadas a la manera de Dios dan testimonio Sí. al mundo. Sí. Entonces fue impresionante. ¿Leemos? Sí, por favor. Ok. Verso 10. Ahora bien, leo en NTV. Había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. Lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos sobre él para que recupere la vista. Pero, Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre le ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque Él es un instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Si quieres terminar hasta el 19. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Wow. La segunda parte más importante de su vida acaba de ocurrir. Sí. O sea que se encuentra con Jesús y Jesús le dice: ve, porque se te va a decir lo que has de hacer. Y le dice Dios a un hombre llamado Ananías que vaya a orar por él. Como un milagro va a recibir la vista, una evidencia del poder de Dios. Pero enseguida para que reciba y sea lleno del Espíritu Santo. Es más, ni bautizar le dijo, no digo vengo a bautizarte, vengo a que seas lleno del Espíritu Santo. Sí, efectivamente el Señor le da el plan. Obviamente le explica a Ananías, habla con Pablo qué es lo que él quiere para él, el qué. Y el poder del Espíritu es el cómo, la capacidad de llevar a cabo el mandamiento de Dios. O sea, Saulo tenía mucho conocimiento
y de la Biblia y de la ley judía, pero no tenía poder. Ajá. Y creo que entraríamos a ese tema que proporcionalmente a todos nos involucra, porque algunos dirán, quizás de los que nos están viendo, bueno, pues yo no soy el apóstol Pablo, ¿va? O sea, yo no necesito ir a las naciones, hacer 3 viajes misioneros, hacer iglesias, levantar pero es que no solamente es para el ministerio, sino es para mi vida diaria. Es un modelo. En mi vida diaria, para poder vivir en santidad, para poder orar, interceder, para poder hablar con denuedo la palabra, para poder ser un testimonio, como decíamos hace rato, del poder de Dios, que fue básicamente, estoy casi seguro, parte de lo que impactó a Saulo de Esteban, porque Esteban era lleno del Espíritu Santo. Sí. Y esa llenura del Espíritu Santo generó un impacto y una influencia Para ser mártir. para ser mártir, y en alguien tan importante, hablando en el sentido social, digamos, o religioso de ese tiempo, como el apóstol Pablo, que en ese entonces era Saulo, un miembro del Sanedrín, ¿no? O sea, alguien que era fariseo de fariseos y que conocía la ley, Y era que muy conocía joven para la ser letra, miembro del Sanedrín, ¿no? Y que entendió lo que de alguna manera después él mismo escribió, ¿no? La letra mata, pero el espíritu vivifica. Él había conocido lo que es en la carne el poder servir a Dios, y ahora está a punto, en este pasaje por lo menos, de descubrir una dimensión completamente diferente, porque va a volver a servir a Dios, pero ahora sí, digamos, en el canal adecuado y con los elementos necesarios para hacerlo de forma agradable a Dios. Por eso decía Efraín que era un buen hombre, que quería servir a Dios, nomás que estaba convencido en un error, Sinceramente equivocado. y Dios lo diríamos. ve tan celoso de hacer su función en lo que entiende de Dios, que dice: no, hombre, este celo nomás que lo cambie por lo mío, y lo agarra. Sí, cuando él mismo da su currículum, Pablo, él dice en cuanto a la ley, irreprensible. O sea, cuando él dice que él era el más grande de todos los pecadores, el más pequeño de todos los santos, es porque ha crecido en la gracia, pero Era un hombre importante. en cuanto a la ley, él era irreprensible. O sea, vivía una relación con Dios correcta, pero no tenía las dos cosas. No conocía a Cristo, que es el Salvador, es el cumplimiento de toda la todo lo ley, que creía. ¿sí? Es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Ahora se encuentra personalmente con él. Obviamente aquí el Señor entra a vivir en su corazón, y segundo, ahora es bautizado, es capacitado con el Espíritu Santo para hacer verdaderamente la obra del Señor. Y no era perseguir a los que están en contra de ti, sino era salvar a los que el Señor quería. Y obviamente utilizando, a lo largo de todos los capítulos, vemos del 13 en adelante, porque se centra casi todo en el ministerio de Pablo, Sí. cómo los dones, el poder, los milagros, la sanidad, cómo está presente todo el tiempo para lograr la salvación de las personas. Y entonces el versículo 17 con el que terminó Efraín, bueno, le dije yo que siguiera leyendo, pero dice que Ananías entra y le dice: el Señor Jesús, que se te apareció en el camino. Qué referencia, ¿verdad? Porque nadie sabía eso. Y luego el Señor le da el mejor GPS, le dice hasta qué domicilio, en dónde, ¿va? No, si el Señor no necesita GPS, ¿va? Entra Ananías y le dice: el Señor que se te apareció me envió para que recibieras la vista y seas lleno. O sea, que el propósito de Dios no nomás era que Saulo se encontrara con él, como podemos decir, no, que tú te encuentres con Jesús y reconozcas tu pecado y ahora estés en una relación con él. No, ya la tenía Saulo, pero Dios le dijo a Ananías: tiene que ser lleno. Y la pregunta con la que queremos terminar este segmento es: porque si no eres lleno, te falta poder. Dice Hechos 1:8, recibirán poder. Yo les diría, imaginemos, ¿no?, que quitáramos del verso 17 al 19 de este pasaje, y qué hubiera pasado con Pablo o con Saulo, ¿no? O sea, estamos hablando de la base de lo que lo habilitó para cumplir lo que un capítulo antes o unos versículos antes Dios le prometió que iba a hacer. Y yo creo que a veces a todos nos pasa, ¿no? Tenemos las promesas de Dios, la confianza en Dios, la convicción de Dios, y a veces lo único que nos falta, si somos sinceros, es el poder de Dios, que es lo que va a permitir que se manifieste muchas veces todo aquello que ya, digamos, en lo espiritual lo tenemos, pero que Dios nos ha dado en este caso un instrumento, un medio, que es la llenura del Espíritu Santo, para poder volverlo fruto y resultado en nuestra vida. En Hechos 1, que es donde está la base, que no usamos esa porción hoy, la hemos usado otras ocasiones, dice que Jesús, al ascender al cielo,
les dice a los que están ahí contemplando su ascensión: no vayan a irse a predicar o a compartir el mensaje que les encargué nomás porque me voy. Espérense, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban, así les dice Jesús, una promesa. Pero en el 1:8 lo aclara mejor. Mientras va a subir Jesús en la ascensión, los que estaban reunidos le preguntaron: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo: no les toca a ustedes saber el tiempo, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Verso 9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces son las palabras antes de que se vaya, que ascienda al cielo. Y les dice: se necesitan quedar esperando una promesa que el Padre les enviará, que es el bautismo del Espíritu Santo, porque les va a dar poder, no solo conocimiento, poder. Tenían la instrucción: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero no lo hagan. Pero faltaba que esperaran el momento en que ese poder del Espíritu Santo viniera a habilitarlos para lograrlo. Por eso Ananías entra donde está Saulo, le pone las manos, caen como unas escamas, dice Hechos 9, y recibe poder. Sí, y es tan importante entender que cuando nos conectamos con Dios y somos bautizados con el Espíritu Santo, nos conectamos con el brazo poderoso de Dios que liberó a su pueblo de Egipto. Las señales, con brazo extendido. Él lo sacó de en medio de otra nación, sí, y demostró su poder. Ahora, pensaba en Pablo cuando está en el naufragio, ¿se acuerdan? Y él llega a una isla llamada Malta, sí, y parece que llegó por accidente, pero no era un accidente, porque él estaba conectado con Dios, con el poder de Dios. Y si Dios es el dueño de todo, Él puede usar toda su naturaleza para llevarnos a donde Él quiere. Ajá. Y Pablo llega a Malta y, ¿se acuerdan? Le pica una serpiente por ser trabajador, y bueno, se la sacude y la gente dice: oh, era un prófugo, y sin duda alguna la ley tenía que caer sobre él, y no pasa nada, y se asombran. Y después él va y ora por el jefe, por el papá del jefe de la isla, y hay un avivamiento en ese lugar. Pero como no solamente los milagros personales o hacia otras personas de sanidad, sino conectarte con el poder de Dios, que nos va a ayudar a que todo se alinee, aún los errores, para que la palabra de Dios llegue a donde tiene que llegar. Sin el Espíritu Santo es como estar manco o cojo, una sola pierna con la palabra de Dios, con el encuentro con Jesús. Pero ¿qué puede hacer un manco y un cojo? Pues muy poco, brincar nada más. Sí, es por eso que justo lo que citabas de Hechos 1, el Señor le dice: no se vayan. O sea, no vayan antes de. No están listos. Exactamente, no estamos capacitados para hacerlo hasta que somos investidos con poder cuando viene el Espíritu de Dios. Entonces, no se puede vivir una vida cristiana práctica como Dios lo define, sin poder. Así es. Una vida sin poder. Exacto, nos volvemos cristianos bonitos, religiosos, buenos cristianos, pero no estamos viendo el avance del reino, trayendo salvación y bendiciendo a otras personas. Exactamente. Trastornando el mundo sería como lo describe a los apóstoles. Pues el tiempo es implacable, el tiempo no espera, y nuestro productor se jala la barba y dice: ya se pasaron del tiempo, ayúdanos Dios. Vamos a terminar esta ocasión, pero hemos pedido a Efraín que se quede para otro análisis. Y bueno, ha sido tan gentil, una semana aquí se va a quedar para compartirnos la semana que viene en este análisis. Y ¿por qué ser lleno continuamente? Hay que practicar, porque recibes ese poder y se te acaba. Entonces tienes que llenarte otra vez. No faltes la próxima sesión al análisis bíblico, y dile a todos los que puedas: hoy perdiste una super sesión del análisis bíblico. No se vayan, no se desconecten. Veremos hacer una oración para terminar, y bueno, vamos a seguir aquí orando, ¿verdad? Que es una de las formas de conectarnos con Dios y llenarnos del Espíritu Santo. Efraín, pudiéramos terminar este segmento orando por todos los que están conectados, los que van a ver este programa, y que tengamos ese deseo de ser llenos. Claro.
Señor, en esta tarde nos acercamos a ti con corazones abiertos para decirte, te necesitamos. Anhelamos ser llenos cada día de tu espíritu, ser investidos con poder para poder, Señor, cumplir tu voluntad, ser un testimonio vivo de tu poder, de tu amor para muchas personas. Señor, despierta el hambre en los corazones para que puedan vivir y quieran vivir la vida que tú has diseñado para cada uno de nosotros, donde vemos, Señor, salvación, donde vemos libertad, donde vemos bendición, donde vemos que las cadenas se rompen, que las vidas cambian, que las familias son transformadas, los matrimonios son restaurados, porque para eso nos has diseñado. Danos, Señor, el hambre para cada día vivir llenos de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. Pues muchas gracias, Efraín. Con gusto. Muchas gracias, Sergio. No soltaste ningún dicho. Pues es que cuando hay estoy portándome invitados, bien. tú no hablas de los dichos. Solo Próximo cuando programa, estamos te lo Pipe prometo. y Angélica y yo, ahí sí te sueltas el Tengo que guardar pelo. testimonio. Vámonos a lo que sigue y los esperamos la próxima transmisión de Análisis Bíblico.